Hechos capítulo 1 versículo 10 dice la palabra: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amado Padre, oramos para que el Espíritu de Dios nos dé luz, entendimiento, y que Él también nos ayude a aplicar las verdades eternas de tu palabra a nuestro corazón y poner por obra tu palabra en nuestro diario vivir. Señor, en tus manos encomendamos la vida de cada uno de los que estamos acá, de los que nos escuchan allá en la distancia, que tú hables al corazón de cada uno, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Bueno, hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas sobre la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos, hermanos, de los temas proféticos, la profecía bíblica, sabe que hay libros completos de profecía en la Biblia. Si recordamos algunos de ellos, en el Antiguo Testamento tenemos el libro de Daniel. Tenemos en el Nuevo Testamento el libro de Apocalipsis, 100% proféticos. Hay profecías en casi todos los profetas del Antiguo Testamento, profecías en las cartas apostólicas. Es decir, que el tema profético es un tema importantísimo, vital para la iglesia del Señor. Cuando hablamos de la venida de Cristo o la segunda venida de Cristo, hay varios eventos que marcan este tema, que los vamos a ir estudiando poco a poco en la medida del tiempo. Pero antes de ir a este primer tema de hoy, hermanos, quiero que hagamos una pregunta, nos hagamos una pregunta. ¿Por qué es importante la profecía bíblica? ¿Por qué es importante? Le voy a dar 4 razones por qué es importante la profecía bíblica. Mantenerla, manejarla, amarla, creerla. Primero, porque nos mantiene viva la esperanza de ver a Jesús. ¿Cuántos queremos ver a Jesús? La profecía nos ayuda a mantener viva ese amor, esa pasión, esa esperanza de que un día no muy lejano vamos a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque de eso habla la Biblia, habla la profecía. Segundo, porque nos impulsa a cumplir la gran comisión. La gran comisión es un mandato de Cristo a la iglesia, y hemos hablado de ello anteriormente. Es un llamado urgente, un llamado de carácter global que la iglesia tiene de llevar la palabra a toda criatura, a toda persona en el mundo, para que tengan la oportunidad de creer o no creer en Jesús, pero deben tener la oportunidad cada persona de creer o no en Cristo a través de la predicación del Evangelio. Tercero, porque nos motiva a la santificación para estar preparados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que está vestida de la justicia de Cristo, y lo ejemplifica la palabra comparándolo con esa ropa que usaban los sacerdotes en el antiguo pacto, de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Así también dice la palabra de Dios que la iglesia que será llevada, trasladada a la gloria del Padre, será una iglesia que esté vestida con esa vestidura limpia que habla de la santidad de la iglesia. La Biblia dice que sin santidad nadie, ni el más santo que se cree más santo en la tierra, podrá ver al Señor sin santidad. Es el vestido de la justicia y tenemos que estar preparados para ello. Y número 4, porque revela lo que le espera al mundo y lo que le espera a la iglesia. ¿Qué le espera al mundo? La profecía lo dice.
después del arrebatamiento de la iglesia, que es el evento que esperamos que suceda en breve, hermanos, este mundo va a ser visitado por el juicio de Dios, como lo fue en los tiempos de Noé, cuando por 120 años Noé predicó, y al cabo de esos 120 años Dios derramó el juicio del diluvio sobre los que no creyeron al llamado de Dios. Este mundo va a ser sometido a un juicio. La Biblia habla de esos juicios en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, que no son simbólicos, sino que son juicios literales que van a suceder sobre la faz de la tierra, sobre el cosmos en el cual estamos nosotros viviendo. Dios va, hermanos, a traer juicios sobre el mundo. Habrá lágrima, habrá llanto, habrá lamento. Dice la Biblia que será como el día de angustia de Jacob, hablando de la angustia, del dolor que traerá el juicio de Dios sobre las naciones. Pero también la profecía habla de lo que va a pasar con la iglesia. ¿Y qué es lo que va a pasar con la iglesia? Primero, que el Señor va a venir a recogerla. ¿Estamos preparados? Él va a llevar a su iglesia a su gloria. Él, hermano, va a celebrar en los cielos esa victoria de la sangre que derramó en la cruz del Calvario a favor de aquellos que creímos en su palabra, en su verdad, que aceptamos ese medio de gracia en nuestra vida. ¿Y qué diremos de lo que va a pasar en el cielo, hermanos, cuando la iglesia esté en la presencia del Señor? ¿Qué diremos de lo que sucederá con la iglesia en el tiempo del milenio, del reino milenial de Cristo sobre las naciones? La iglesia será parte de ese gobierno de Cristo sobre las naciones. ¿Qué diremos de la eternidad? No sabemos con detalle qué es lo que va a pasar con la iglesia, con los hijos de Dios en la eternidad. Pero lo que estoy seguro, hermanos, que Dios tiene algún trabajo que vamos a hacer en la eternidad. Algunos creen que la eternidad es que nos vamos a ir a sentar allá bajo alguna palmera, ¿verdad? En una hamaca, y vamos a estar ahí por toda la eternidad. No, le aseguro que no. El Señor tiene algo que hacer con nosotros. No lo sabemos ahora, pero lo vamos a ver más adelante cuando estemos en la presencia del Señor. Él nos va a decir: hijo mío, bienvenido. Ahora te voy a enseñar la segunda etapa de tu vida, que es lo que vamos a hacer a partir de hoy en adelante. Y ahí Él nos va a revelar, hermanos, cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida. Así que la profecía bíblica es importantísima, porque Dios pone en perspectiva del creyente, hermanos, lo que va a acontecer de aquí al futuro, con el propósito de que nos mantengamos firmes en la fe, que nos mantengamos apegados a Cristo, que amemos a Cristo, que le sirvamos de todo corazón, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. En este tema de la segunda venida de Cristo, de manera de calendario profético, en primer lugar, ¿qué es lo que va a suceder de aquí en adelante para la iglesia? Lo más relevante, hermanos, es el rapto de la iglesia, o conocido también como el arrebatamiento de la iglesia. Sobre este tema del arrebatamiento de la iglesia, nos habla aquí el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Quiénes eran esos varones que estaban con vestiduras blancas ahí? Eran ángeles. O sea que el mismo Dios, desde el inicio de la iglesia, porque estamos hablando después de la muerte de Cristo, 40 días después de la resurrección, está este suceso contenido acá en el libro de los Hechos. Prácticamente casi inmediato a la inauguración de la iglesia, con la visitación del Espíritu Santo en el aposento alto, viene el mensaje profético. Viene el mensaje de Dios, que no es un mensaje de un pastor, de un evangelista, de un apóstol, sino que es el mensaje de ángeles que Dios envió en ese momento para decirle a la iglesia de todos los tiempos que ese mismo Jesús que ascendió a los cielos, es el mismo Jesús que va a volver por segunda vez. Y la iglesia de Cristo debe de estar preparada, hermanos, para ese
momento de gran importancia. Y la Biblia le llama el arrebatamiento de la iglesia. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13, vamos a concentrarnos acá en este pasaje de la Escritura para leerlo y estudiarlo de cada uno de los versículos que están acá, hablando acerca de la esperanza del arrebatamiento de la iglesia. En el versículo 13 dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál era el propósito del Espíritu Santo a través de Pablo para hablarle a la iglesia, para explicar, para enseñar sobre los acontecimientos futuros? Dice: para que no ignoréis. Dios no quiere, hermanos, que ignoremos su palabra. Es por ello que cada uno de nosotros debemos invertir parte de nuestro tiempo de la vida diaria, hermanos, para leer la palabra, para oír la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios. Es importante que nosotros, hermanos, conozcamos, que no ignoremos. ¿Por qué? Aquí está hablando Pablo de la ignorancia de lo que sucedía con los hermanos que morían, pero morían con la fe de Cristo en su corazón. Mire, cuando se ignora lo que pasa con una persona después de la muerte, cometemos errores y hacemos cosas que de nada sirven. Por ejemplo, una persona que muere sin Cristo, la Biblia dice que se condena, porque no hay esperanza más allá de la muerte para que la persona pueda cambiar el rumbo de la vida. Ya no se puede, ya es irreversible. Es por ello que la Biblia dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, porque el día de mañana, en la muerte, nadie puede cambiar la historia, el destino. Ahora, como mucha gente ignora eso, hacen oraciones, dan ofrendas, hacen sacrificios, con el propósito de que esa alma que murió tenga allá donde está la oportunidad de cambiar su rumbo, de cambiar la historia, de irse con Dios en los cielos, pero eso no es posible. Entonces, por eso en la palabra de Dios dice que no debemos de ignorar. Ahora, ¿qué sucede cuando un cristiano muere? La cosa es diferente, porque cuando un cristiano muere, va a la presencia de Dios. Su alma y su espíritu van a la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia, amados hermanos, que aquellos que mueren en el Señor es ganancia, dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que al cerrar sus ojos aquí, los abriría en la presencia de Dios. Estaba seguro. Por eso dice aquí la palabra que no debemos de ignorar acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Yo diría que hay una tristeza natural y hay una tristeza que es el resultado de ignorar la palabra de Dios. Todos tenemos sentimiento porque así nos hizo Dios. De tal manera que cuando muere un ser querido, aun cuando haya sido cristiano, siempre lloramos. Siempre sentimos la partida de un cónyuge, de una madre, de un padre, de un hijo, de un hermano, de un buen amigo. Esa es diríamos, la tristeza natural. ¿Qué diferencia hay entre la tristeza natural y la tristeza, hermanos, por ignorancia de la palabra? Es que hay personas, por ejemplo, que cuando muere un ser querido, hermanos, están llorando y entran en una especie de luto permanente, que no se pueden liberar de ese luto de dolor de la persona que falleció o que partió. Y tristemente muchas personas se quedan atrapadas en la tristeza y otros hacen cosas que ya no son necesarias hacerlas porque no tienen ningún efecto, por causa de ignorar lo que sucede cuando una persona muere. Por ahí dijo alguien: en vida, hermano, porque hay hijos que se portaron
con rebeldía, con desprecio a sus padres durante la vida, y cuando la mamá muere o cuando el papá muere, van con el mejor ramo de rosas a la tumba. Algunos hasta mariachi llevan, hermano. Sin embargo, mientras vivió su padre, su madre, fueron rebeldes, desobedientes, desamorados con la familia, y luego quieren reparar todo lo que no hicieron en vida, ahí con un acto de lamento o de dar una prenda, una dádiva. Hermano, es en vida cuando vemos de decirle a papá, papá te amo, mamá te amo. Es en vida cuando vemos de darle lo mejor que podamos. Es en vida cuando una persona puede oler la fragancia de una flor. Es en vida cuando una persona puede disfrutar de una dádiva, de un regalo del cónyuge, del padre, de la madre, del hijo. Es en vida, hermano. No cuando ya la persona ha fallecido. Es en vida cuando debemos nosotros de amar y de servir a aquellos a quienes Dios nos manda que amemos y sirvamos. Pero esa tristeza, hermanos, que es causa de la ignorancia espiritual, no trae ningún beneficio. Por eso dice Pablo, no ignoren acerca de los que duermen. Aquí la palabra dormir implica aquel creyente que murió en Cristo. ¿Por qué? Porque hay esperanza para él más adelante, que vamos a leer aquí en el siguiente versículo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creemos que Jesús murió y resucitó? Esta es una de las doctrinas fundamentales del Nuevo Testamento. La muerte expiatoria de Cristo y la resurrección de Cristo. Es una de las doctrinas fundamentales que los apóstoles predicaron después de la resurrección de Jesús. Él ha resucitado. Era un mensaje, hermanos, de poder. Si usted y yo creemos que Jesucristo murió, pero también resucitó, así también debemos de creer lo siguiente: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Si usted y yo creemos que Jesús murió y resucitó, debemos también creer entonces que Él volverá y traerá a su iglesia con Él. Que Él volverá para llevar a su amada, que Él volverá para recoger a aquellos que creyeron, que se entregaron, que vivieron para la gloria de su nombre. Él vendrá para recogerlos y llevarlos a la gloria del Padre. Por eso dice Pablo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Es decir, a los que murieron. Por eso cuando un cristiano muere, sentimos tristeza, sí, pero al mismo tiempo un gozo inefable en el corazón, hermano. Porque sabemos que ellos están con Jesús. Y sabemos también que un día el Señor los va a levantar. Que un día ellos van a resucitar. Que un día ellos y nosotros que estamos viviendo vamos a estar con Jesús por la eternidad. Entonces eso cambia definitivamente cuando un cristiano, hermano, sabe el destino de aquellos que han creído en Cristo. Su corazón no se queda atrapado en la tristeza. Hay personas que por años han llevado ese luto, pero un luto descontrolado en el corazón de sus seres queridos. Y por eso tenemos que orar. Porque en una oportunidad yo atendí a una persona que tenía un dolor profundo en su alma por la pérdida o muerte de un ser querido. Y la razón es que él sabía, por medio de la palabra, dónde estaba esa alma. Porque no quiso entregar, no quiso creer, no quiso buscar a Cristo, no quiso lavar sus pecados por la fe en el nombre de Cristo y por la fe de la sangre poderosa de Cristo, a través de la cual Él ha perdonado a todo aquel que cree. Entonces él sabía que este ser querido estaba en condenación y no con el Señor. Y eso le puede suceder a todos nosotros. De ahí, hermanos, la importancia que nosotros hablemos a nuestros seres queridos. Allá cada uno de ellos, al escuchar la palabra, al escuchar el testimonio de Cristo,
al escuchar el plan de salvación. Cristo te ama, Él murió por ti, Él quiere perdonarte, Él quiere darte vida eterna. Entrégate, salva tu alma ahora que tú puedas hacerlo. Decídete por Jesús. El mensaje tiene que ser trasladado y ese ser querido, ese miembro de la familia, tiene que tomar su propia decisión. Porque de lo contrario, hermanos, muchos vamos a sufrir en el futuro y decir, ¿por qué no le hablé? ¿Por qué no le hablé a mi hijo? ¿Por qué no estorbé el camino de mi hijo? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no oré? ¿Por qué no clamé por el alma de mi padre, de mi madre, de mi abuelo o de cualquier otro ser querido? Será un arrepentimiento tardío. Hoy, hermanos, tenemos nosotros que compartir, porque toda alma que pecare, ésta morirá, dice la Biblia. Toda alma que pecare, todos pecamos. La diferencia es que cuando venimos a Cristo le pedimos perdón por los pecados. Entonces toda alma que pecare, ésta morirá, dice la palabra de Dios. Entonces, dice Pablo, porque el Señor traerá consigo mismo a Dios a todos aquellos que durmieron en Él. Y en el versículo siguiente, en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, no palabra de Pablo, sino palabra de Cristo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, vea el orden en el que se va a dar el arrebatamiento de la iglesia. Dice que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que los primeros que se van a levantar para ir a encontrarse con Jesús serán aquellos hermanos que ya murieron, pero murieron en la fe de Cristo. Y vamos a ver más adelante con qué cuerpos se van a levantar. Porque el Señor mismo, vea, la palabra Señor significa el soberano, el que está sobre toda autoridad, aquel que su palabra es autoridad y que nadie puede cambiarla. No hay rey, no hay gobernante, no hay parlamento en el mundo que pueda contradecir la palabra del Señor, porque Él es el que tiene la autoridad máxima. Amén. Así la palabra de Dios se ha de cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha declarado. Entonces el Señor, con esa autoridad, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Tres figuras que hablan de la autoridad de esa palabra que se ha de cumplir cuando el Señor venga. Descenderá, dice, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga, mi hermano, este es un milagro. Este es un milagro. Porque aquel cuerpo que ya está deshecho en la tierra, porque hay una ley de Dios que dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volveréis. O sea, hablando que así como Dios creó a Adán del polvo de la tierra y le dio vida, cuando Dios quita esa vida, el cuerpo se vuelve al polvo de la tierra. ¿Cómo será posible que personas que tienen miles de años de haber muerto, cientos de años de haber muerto, o un año o 7 o lo que sea, en el momento de la venida de Cristo, hermanos, sean levantados de su tumba? Es un milagro. Es un milagro del poder de Dios. Amén. ¿Recuerdan ustedes el caso de Lázaro, el amigo de Jesús que vivía en Betania? Murió. Y Jesús vino 4 días después de su muerte a visitar a la familia. Jesús va y está frente a la tumba de Lázaro. Era un nicho que había sido hecho sobre una roca. Habían cavado ahí. Era común en aquel tiempo que las sepulturas eran hechas, hermanos, en las cavernas naturales de las rocas, de las peñas, o habían cavado allí las tumbas para el momento de ocuparlas. Entonces Lázaro estaba ahí en esa tumba, había una piedra en la tumba, en la entrada de la tumba. Esta piedra tenía 2 propósitos. Uno era una forma de sellar, de salvaguardar el cadáver de la persona que había sido sepultada, y por otro lado
también para no permitir que los olores de la descomposición de los cuerpos saliera al ambiente. Pero curiosamente Jesús ordena y dice: quiten la piedra. Señor, pero ¿cómo vamos a quitar la piedra? Si ya tiene el muerto, tiene 4 días. Pero Jesús dice: quiten la piedra. Y ellos removieron la piedra, y luego Jesús, solamente esto dijo Cristo: Lázaro, ven fuera. No lo dijo 2 veces, ni 3, ni muchas. Lo dijo una sola vez. ¿Por qué, hermano? Porque nadie puede resistir el poder de la palabra de Dios. Nadie puede resistir el poder de la palabra de Jesucristo. Inmediatamente cuando Jesús declaró esa palabra, hermanos, vea lo que sucedió en el cuerpo de Lázaro. Imagínelo. Un cuerpo, una carne que ya estaba deshecha. Órganos que ya estaban perforados por la descomposición. Hermano, un cuerpo que ya estaba en descomposición total. Imagínese usted, en una milésima de segundos, al oír la palabra de Cristo, aquellas células comienzan a regenerarse, los tejidos, los órganos fundamentales del cuerpo, hermano, tomaron su lugar, comenzaron a funcionar el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema óseo y todos los sistemas del cuerpo, hermano, comenzaron a alinearse a la palabra de Cristo. ¿No le parece una maravilla eso, hermano? De tal manera que cuando Jesús declara esa palabra, hermano, viene Lázaro amarrado allí con todos los atuendos a la puerta de la sepultura. Y entonces Jesús dice: desátenlo y déjenlo ir. ¿Qué va a suceder el día que el Señor venga? Todos aquellos que hayan muerto en Cristo, con la fe en Cristo, hay que hacer esa aclaración. Los que murieron con la fe en Cristo, a la voz de mando de Cristo, cuando Él diga: iglesia, vengan a mí. Iglesia, levántense y vengan a mí. Hermanos, a esa palabra, los cuerpos, hermanos, que están deshechos en la tierra, aquellos cuerpos incluso que ya son polvo en la tierra, hermanos, van a levantarse, con la diferencia de que esos cuerpos serán levantados de una manera gloriosa. Cuerpos glorificados. ¿Qué significan los cuerpos glorificados? Significan cuerpos espirituales que no están sujetos al tiempo ni a la materia. Cuerpos, hermanos, como los ángeles. ¿Sabe que los ángeles son seres que tienen personalidad? Porque ellos obedecen, ellos hablan, ellos oyen, ellos ejecutan los mandamientos de Dios, tienen voluntad, porque por esa voluntad muchos de estos ángeles fueron arrastrados por el pecado de Satanás allá en el principio, de tal manera que los ángeles tienen su personalidad, tienen decisión. De igual manera, hermanos, el Señor va a levantar a la iglesia, a sus escogidos, los va a levantar con cuerpos glorificados, como el cuerpo de Cristo, semejante al cuerpo de Cristo, es decir, en el sentido de la glorificación, porque Cristo, amado hermano, fue levantado en un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, con el cual vamos a heredar el reino de Dios, porque sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios. Y es por eso que el Señor va a transformar a aquellos que murieron en Cristo y los va a levantar. Ellos serán los primeros que se van a levantar en aquel día. Y luego el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y oiga, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quiénes son este segundo grupo? Los que vivimos. Son los que estarán vivos en el momento del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué pasará con aquellos que vivan en el momento cuando Cristo levante a su iglesia, llame a su iglesia a su presencia? Dice que serán transformados. Es decir, que así como los muertos en Cristo
se levantarán con cuerpos espirituales, así también aquellos que vivamos seremos transformados para obtener un cuerpo espiritual. Porque no se puede heredar el reino de Dios, hermano, con esta naturaleza pecaminosa, porque nada impuro o pecaminoso puede entrar a la presencia de Dios. Se requiere una santidad absoluta. ¿Cuándo es que usted y yo vamos a ganar una santidad absoluta? Cuando el Señor venga. Antes no. Somos santos y debemos de vivir en santidad, pero no es una santidad absoluta. La santidad absoluta será en el momento del arrebatamiento de la iglesia, donde ese cuerpo espiritual en el cual será levantado el creyente a la presencia de Cristo, en ese cuerpo ya no habrá muerte, ya no habrá pecado. El efecto de la tentación de Satanás ya no tendrá efecto en la vida del creyente. Hermanos, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, ya no habrá separación. ¿Por qué? Porque ahora, hermano, Cristo levanta a su iglesia a un estado de perfección. Entonces, esto es lo que espera a la iglesia, la venida de Cristo. Y ve lo que dice en el versículo, la parte final del versículo. Para recibir al Señor en el aire. Y la otra cosa, y para estar para siempre con Él. ¿Dónde nos vamos a reunir con el Señor? Bueno, la Biblia habla de varios cielos, varios niveles del cielo. El nivel de la atmósfera, donde habitan, donde se sucede la batalla espiritual, hermano, dijo Pablo, en las regiones celestes. Está hablando de la atmósfera sobre la tierra. Ahí es donde se libera la batalla espiritual del creyente y de los poderes de las tinieblas. Pero luego habla del cielo sideral, es decir, hablando del universo. Ahí donde están las estrellas, donde están los astros, donde están los planetas, hermano, miles de ellos que están en el universo. Y luego habla del cielo donde Dios mora, que es un lugar más allá de nuestro entorno. Entonces dice que el Señor nos recibirá en las nubes, en algún lugar del cielo sideral, más allá de la atmósfera que reina sobre la humanidad. Hermanos, ahí el Señor va a esperar a su iglesia. ¿Y por qué va a esperar al Señor a su iglesia ahí en las nubes? Porque luego Él la va a llevar a la presencia del Padre. Amén. ¿Cuándo? Cuando suceda la boda del Cordero. De eso vamos a hablar. ¿Por qué? Porque, hermanos, Cristo no va a llevar directamente a la gloria del Padre a la iglesia arrebatada, porque hay algo que tiene que hacer antes de presentar a la iglesia al Padre, y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces dice, y estaremos siempre con el Señor. Hoy lloramos a los seres queridos que parten. Muerte literalmente significa separación. Separación física de nuestros seres queridos a través de la muerte. Pero cuando el Señor venga ya no habrá separación. ¿Se alegra por ello? Ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no necesitará las mascarillas, hermano. Ya no vamos a necesitar los sanitizadores, ya no vamos a necesitar, hermano, los hospitales. Que se olviden los hospitales, amén, las camas de hospital, porque ahora estaremos con el Señor para siempre. Él, hermano, va a quitar todo dolor, toda angustia del pecado, ya no tendrá efecto en nuestra vida. Hermanos, la muerte, la maldición, todo aquello que ahora se convierte en un peligro, en una amenaza para la vida del hombre, hermanos, cuando Cristo venga todo eso terminará. Estaremos con el Señor para siempre, dice el apóstol San Pablo, y es lo que anhelamos cada uno de nosotros. Debemos de anhelar, hermanos, la presencia de Cristo. Por eso es que la Biblia, y aquí vamos a finalizar esta lectura, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 22, que es el último. Vamos a leer aquí lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que debemos de hacer como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. ¿Qué es lo que debemos de estar haciendo? Dice el versículo 17:
y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tomar del agua de vida gratuitamente, que venga. El Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Qué significa? Que cuando la iglesia está conectada con Cristo, con los valores eternos de Cristo, es cuando está preparada para la venida del Señor. ¿Qué es lo que hemos de hacer como cristianos? Mire, la Biblia dice que Jesús vendrá, hablando del rapto de la iglesia, vendrá como, ese como es nada más una comparación, como ladrón en la noche. Aunque es una figura de carácter negativo cuando hablamos de un ladrón, pero tiene que ver en la comparación que la Biblia hace acerca de la venida de Jesús con el hecho de que Jesús no dará un previo aviso. No espere que el Señor le diga, y yo he escuchado profecías que son muy peligrosas cuando no se disciernen. El Señor dice que viene tal día. Eso no puede ser, hermano. El Señor dice que viene en 5 minutos. No, la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche, es decir, sin previo aviso. Pero el hecho de que Cristo vendrá sin previo aviso, hermanos, no significa que Él nos ha dejado en el mar de la ignorancia. Al contrario, Él nos ha dejado señales. Amén. Él nos ha dejado señales. Y una de las señales es precisamente, hermanos, la señal de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. La iglesia tiene, hermanos, que estar preparada espiritualmente para la venida de Cristo. Y también debe de estar ministerialmente preparada. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, testificando, porque dijo Cristo, vayan por el mundo, prediquen el Evangelio. La iglesia que está preparada para la venida de Cristo es porque está siguiendo la señal de la santidad, viviendo en santidad para Dios cada día y sirviendo. Le digo, amado hermano, a cada uno de ustedes, en el amor de Cristo, sirvámosle a Dios. Y cuando usted sea llamado a un ministerio de servicio, hagámoslo con diligencia, hagámoslo con amor, hagámoslo para con el Señor. Amén. Hagámoslo de todo corazón. ¿Por qué? Porque la señal del servicio nos prepara para la venida de Cristo. Porque la Biblia dice que cuando el Señor venga, será bienaventurado aquel que lo encontrare trabajando. Amén. No indiferente en los negocios del mundo, tratando de conquistar el mundo, el éxito mundano. No, amado hermano, el creyente se prepara sirviendo a Cristo. El creyente se prepara viviendo en santidad para Cristo, haciendo lo que el Señor quiere para su vida, porque de esa manera estaremos preparados para la venida del Señor. Escuché una anécdota, es larga, pero así breve. Un hermano que anhelaba, dice, ¿qué es lo que vería? ¿Qué es lo que sería más importante para él cuando estuviera en la presencia de Cristo, en la eternidad? Y él comienza enumerando. Me gustaría ver a Adán y a Eva, conocerlos. A Matusalén, que es el que más vida tuvo en esta tierra, hermano, más de 900 años. A Abraham, al gran profeta de Israel llamado Moisés, poderoso en autoridad y en milagros. Probablemente a Elías, que fue llevado al rey David, al dulce cantor de Israel, y él comienza a mencionar a todos los que le gustaría ver allá en la eternidad. Y en el Nuevo Testamento, a Pablo, a Pedro, me gustaría ver todo eso, las calles de oro, el mar de cristal, tocar las murallas de la Nueva Jerusalén, que son murallas de jaspe, de crisólito, de diamantes, conforme lo dice la palabra. Pero dice él, lo más importante para mí no es ver a Adán y a Eva, a Noé y a todos los poderosos que han existido
sobre la faz de la tierra, ni siquiera caminar en las calles de oro y ver el mar de cristal. Lo que yo quiero es ver a Jesús. Amén, hermano. Ver a Jesús es lo más importante, hermano. Que usted y yo, cuando vayamos a la gloria de Dios, lo que veamos es ver a Jesús. Porque la Biblia dice que un día lo veremos tal como Él es. Y cuando lo veamos tal como Él es, entonces seremos semejantes a Él. Gloria al Señor. Eso es lo más importante, amado hermano. La profecía es algo fascinante, algo poderoso en la fe del creyente. Amemos la palabra de Dios y preparémonos porque Jesucristo viene. Puede ser hoy que el Señor viene por su pueblo. Oremos, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, mi Señor.